Hola, mucho gusto, soy Gerardo Borrego y voy a hablarles sobre la ley de enfriamiento de Newton, la cual es una de las diversas aplicaciones que tienen dentro de las ecuaciones diferenciales. Primero que nada, ¿quién es Isaac Newton? Isaac Newton es un científico muy reconocido que posiblemente muchos de nosotros conozcamos, más que nada por la ley gravitacional. Entonces, vamos a hablar no sobre estos temas, sino sobre un poco de su vida. Para empezar, en cierto momento se le dio la responsabilidad de ser un funcionario en la Casa de Moneda de Inglaterra, y en lo que él se encargaba hacer ahí era en la acuñación de las monedas, que es certificar monedas o algún tipo de metal. Y posiblemente fue aquí, y debido a su trabajo, que él adquirió cierto interés por la temperatura, el calor y el punto de fusión, debido a querer mejorar la acuñación de las monedas. Entonces, él realizó un pequeño experimento en el cual se dio cuenta de algo muy interesante. Él tomó un bloque de hierro y lo metió a un horno. Al meterlo al horno lo sacó al rojo vivo y empezó a ver cuánto tardaba en enfriarse a la temperatura ambiente. Lo volvió a hacer, pero ahora no colocó el ladrillo a la misma, o sea, no lo puso al rojo vivo, lo sacó caliente, más. No exactamente, o sea, nomás lo sacó caliente y vio cuánto tardaba en enfriarse. Entonces, él se dio cuenta que pues tardaba más en enfriarse cuando estaba menos caliente, y cuando estaba más caliente se enfriaba más rápido, o sea, la diferencia de enfriamiento era mayor. Entonces, él dice, la rapidez de enfriamiento en un cuerpo cálido en un ambiente más frío es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente. Por lo tanto, si estamos hablando de la rapidez de enfriamiento, sabemos que para nuestra ecuación vamos a utilizar una derivada. Entonces decimos que la derivada de t con respecto a t en estos casos, t mayúscula, t minúscula, va a ser proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente. Nosotros aquí tenemos diferentes, lo que se podría decir, variables, donde tenemos que dt es la diferencia del tiempo, la minúscula, dt mayúscula, la diferencia de la temperatura. Aquí tenemos este pequeño alfa, el cual va a ser el coeficiente de intercambio de calor. Este varía dependiendo del material que estemos usando. Y la área del objeto, por ejemplo, pues puede ser un cubo, puede ser lo que viene siendo un termómetro, que es con lo que se hace más usualmente estos tipos de experimento, o difieren las cosas. Y obviamente la diferencia de temperatura entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente, que en este caso llamaremos Tm. Ahora, esta es una ecuación, pero nosotros la vamos a cambiar a este tipo de ecuación. ¿Por qué? Porque cambiamos el coeficiente de intercambio de calor, que multiplica el área del cuerpo, por una constante. Esta constante que nosotros vemos aquí va a ser la constante que define el ritmo de enfriamiento. O sea, realmente estamos tomando estas dos ya multiplicadas en una para ahorrarnos muchos problemas, pero solamente puedes realizar ciertos tipos de problemas con estos. Si tú quieres realizar problemas más específicos, por ejemplo, quieres saber en cuánto va a enfriarse el aluminio después de calentarse, o el metal, etcétera, etcétera, tienes que usar la primera fórmula. Obviamente aquí nosotros vamos a usar una constante ya definida, y tenemos también que la vamos a cambiar a menos. Porque estamos usando un menos. Bueno, porque estamos decreciendo, o sea, la temperatura va bajando, por lo tanto va a ser menos la constante del ritmo de enfriamiento, porque va bajando. Si se estuviera calentando, pues sería positivo, pero no es el caso. Entonces vamos que ya tenemos nuestra fórmula armada y queremos empezar a resolverla. Para esto es cuando empezamos a usar las ecuaciones diferenciales, el método de variables separables. ¿Qué hacemos? Cambiamos cada aspecto de su lado, pasamos de tiempo, está dividiendo, pasa multiplicando, y la diferencia de la temperatura menos la temperatura ambiente está multiplicando, pasa dividiendo, y a esto lo integramos según los métodos de variables separables, para que nos quede una ecuación de este tipo. Vemos aquí que la constante, son constantes la temperatura del medio ambiente y la constante del ritmo de enfriamiento. ¿Por qué? O la constante del ritmo de enfriamiento porque es la constante del ritmo de enfriamiento, y la temperatura del medio ambiente porque puede ser 20 grados centígrados, 30 grados centígrados. O sea, siempre nosotros tenemos que colocar la temperatura del medio ambiente, la cual es una constante, o sea, va a estar constante la temperatura durante el experimento.
Al final nos queda una ecuación de este estilo. Ahora, lo que nosotros queremos es reducir la ecuación y tener una ecuación más limpia. Por lo tanto, vamos a quitar el logaritmo natural, elevando todo al exponente. Y nos queda del otro lado que el exponente es igual a menos kt más c. Que esto podemos separarlo gracias a la regla de exponentes, que es igual a e a la menos kt por e a la c. Donde e a la c sí es una constante. C es constante, e es constante, por lo tanto lo podemos cambiar por una c. Entonces ya nos queda que la temperatura menos la temperatura del medio ambiente es igual a menos la constante que multiplica al ritmo de enfriamiento que multiplica al tiempo. Entonces nosotros ya tenemos, despejando para t, la ecuación necesaria para la ley de enfriamiento, que nos dice que la temperatura es igual a c de e del exponencial de menos k a la t más tm. Nosotros ya teniendo lo que viene siendo nuestra ecuación que usar, vamos a resolver un pequeño problema, el cual nos dice que en un termómetro lo vamos a colocar y nos marca que está a 80 grados centígrados al inicio del experimento en una temperatura ambiente de 20 grados. A los 3 minutos este baja a 75 grados centígrados. Entonces se desea percibir la lectura del termómetro para varios tiempos posteriores y se requiere determinar la ecuación de enfriamiento en función de los valores dados. O sea, nosotros aquí ya nos están dando dos valores dados, por así decirlo, dos condiciones. Y nos está preguntando qué temperatura tendrá a los 6 minutos. Entonces, primero que nada, con la primera condición, lo que nosotros queremos sacar es esa constante que tenemos ahí molestándonos, la que multiplica la exponencial de menos k de t. Entonces, primero que nada, vemos que a los 0 minutos, al inicio del experimento, t es igual a 80 grados centígrados. Entonces, lo testamos de esta manera para que nos quede 80 menos 20 es igual a c de e. Aquí también tenemos que k va a estar siendo testada a 0. Por lo tanto aquí nos queda que k por 0, 0. Que eso es igual a la 0, 1. Y nos queda que los 60 grados centígrados es igual a 0. Ya tenemos el valor de la constante. Ahora con nuestra segunda condición vamos a querer sacar el valor del ritmo de enfriamiento. Por lo tanto, primero que nada, condicionamos que a los 3 minutos la temperatura es igual a 75 grados centígrados. Nosotros ya tenemos nuestra constante para sustituir la que sacamos anteriormente. Pasamos todo de un lado, todas las constantes. Realmente aquí podemos hacer la operación. Y nos queda que e elevado a la menos 3k es igual a 0.9167 grados centígrados. Volvemos a multiplicar, bueno, no volvemos, aquí multiplicamos por un logaritmo para poder eliminar lo que viene siendo pues nuestra e. Al poderla eliminar nos queda la ecuación siguiente, menos 3k es igual al logaritmo de 0.9167. Según nuestra ecuación primera, lo que nosotros queremos sacar, si se dan cuenta, es esto, menos k. Entonces, ¿qué nos está estorbando? El 3 está multiplicando, lo pasamos dividiendo y nos queda que menos k es igual a 0.02882602. Ya teniendo estas dos, ya podemos contestar nuestra pregunta, porque nos está diciendo la temperatura. Decíamos saber la temperatura a los 6 minutos, ya tenemos estos dos. Ya tenemos nuestra constante, ya tenemos nuestra temperatura ambiente, la cual es constante también. Y sabemos que la exponencial es una constante y acabamos de sacar menos k. Ya teniendo estos valores, sustituimos en la fórmula y resolvemos para que nos quede que la temperatura a los 6 minutos va a ser igual a 67.3 grados centígrados. O sea, el termómetro a los 6 minutos va a bajar hacia esta temperatura. Así es como nos sirve las ecuaciones diferenciales en la ley de enfriamiento. Mucho gusto, espero me hayan entendido. Fui Gerardo Borrego.